Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de YouTube, donde desentrañamos misterios, exploramos los rincones más oscuros de la realidad y a veces nos topamos con sucesos que desafían toda lógica. Hoy, amigos, les traigo una historia que me ha dejado, y estoy seguro que a ustedes también, completamente helados. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es tan impactante que hasta el mismísimo Demet, una figura que pensábamos inmune a todo, se encontró aterrado. Sí, han oído bien. Demet, nuestro protagonista de hoy, recibió una carta anónima que lo dejó en shock, y no es para menos, porque el contenido de esa misiva le anticipaba algo que cambiaría su vida para siempre. Y sí, este aviso llegó directamente a Khan. ¿Qué habrá sido tan grave? ¿Qué secrets se esconden tras esta impactante revelación? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo, porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras escalofriantes entregas. Empezamos. Imaginemos por un momento la vida de Demet. Un hombre que por su posición, su carácter o simplemente por las circunstancias, se ha visto envuelto en situaciones que muchos de nosotros apenas podemos imaginar. Hablamos de alguien que quizás está acostumbrado a lidiar con presiones, con amenazas veladas, con esa constante tensión que acompaña a quienes navegan en aguas turbulentas. Sin embargo, lo que recibió aquel día fue algo completamente distinto, algo que al parecer traspasó todas sus barreras de defensa. Una carta. Tan simple como eso, ¿verdad? Pero no una carta cualquiera. Una carta anónima. Y el contenido, mis amigos, fue la gota que colmó el vaso, el detonante que provocó un terremoto emocional en Demet. A veces pensamos que el peligro solo se manifiesta de forma directa, con gritos, con confrontaciones abiertas. Pero el terror más profundo, el que se anida en el estómago y te roba el aliento, a menudo viene envuelto en silencio, en la discreción de lo anónimo. Una carta sin remitente, un mensaje que te llega de la nada, puede ser más aterrador que cualquier amenaza proferida cara a cara. Porque te obliga a imaginar, a especular, a llenar los vacíos con tus peores miedos. ¿Quién pudo haberla escrito? ¿Qué sabía esa persona? ¿Y qué pretendía? Los detalles de esa carta, por razones de seguridad y por respeto a la privacidad de los involucrados, no podemos revelarlos con total exactitud. Pero sí podemos decirles que el mensaje no fue una amenaza genérica, ni una simple advertencia. Fue algo mucho más personal, algo que apuntaba directamente a un secreto, a una debilidad, a un punto ciego en la vida de Demet. Imaginen la sorpresa, la incredulidad inicial, seguida por un escalofrío que recorre la espina dorsal. Es la sensación de ser observado, de que alguien conoce tus pasos más íntimos, tus pensamientos más ocultos. La cuestión es que esta carta no solo afectó a Demet. El aviso, la información que contenía, llegó a oídos de Khan. Y aquí es donde la trama se complica, donde la intriga se multiplica. Khan, al ser informado de esta situación, ¿cuál fue su reacción? ¿Cómo interpretó él la misiva? ¿Se sumó a la preocupación de Demet, o quizás tenía sus propias sospechas, sus propias teorías sobre el origen y el significado de esa carta? La interacción entre ambos ante este suceso es crucial para entender la magnitud del impacto. Pensemos en las posibles interpretaciones. Si Demet estaba aterrado, significaba que el contenido de la carta tocaba una fibra sensible. Tal vez revelaba algo que él creía enterrado, algo que podía poner en riesgo su reputación, su seguridad, o incluso la de personas cercanas a él. La anonimidad de la carta añade una capa de misterio, se trataba de un chantaje, de una venganza, o simplemente de una advertencia de alguien que, de forma retorcida, quería ayudar a Demet. ¿Y Khan, cómo entra en juego? ¿Es Khan un aliado, un confidente o quizás alguien con sus propios intereses en la situación? Si la información llegó a él, es porque el remitente de la carta, o alguien que la interceptó, decidió que Khan debía estar al tanto. Esto puede ser porque Khan tiene la capacidad de influir en la situación, o porque él mismo podría ser una pieza clave en el rompecabezas que la carta estaba empezando a desvelar. La descripción de Demet como aterrorizado no es menor. No hablamos de un simple susto. Aterrado implica un miedo profundo, una sensación de vulnerabilidad extrema. Es como si de repente el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Y la carta, al ser anónima, amplifica ese miedo porque no hay un rostro al que encarar, no hay una voz a la que confrontar.
Es como luchar contra fantasmas, contra sombras que te acechan desde la oscuridad. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la aparente seguridad en la que vivimos. Un correo electrónico, una llamada telefónica, o en este caso, una simple carta, puede desmoronar un castillo de naipes construido a lo largo de años. La información, o la falta de ella, tiene un poder inmenso. Y cuando esa información es utilizada para generar miedo, el efecto puede ser devastador. Ahora imaginemos el momento en que Demet leyó la carta. Sucedió en la intimidad de su hogar, en la soledad de su oficina. ¿Se lo contó a alguien de inmediato o intentó procesarlo solo? La forma en que una persona reacciona ante el shock es tan reveladora como el evento en sí. Y el hecho de que Khan fuera avisado, sugiere que la persona que envió la carta tenía un conocimiento no solo de Demet, sino también de su círculo cercano, de sus conexiones. Podríamos especular sobre el tipo de información que contenía esa carta. ¿Podría ser algo relacionado con negocios turbios, con pasados ocultos, con traiciones inesperadas? Quizás una advertencia sobre un peligro inminente que nadie más podía ver. La belleza y el horror de las cartas anónimas radican en su capacidad de sugerir, de insinuar, de dejar volar la imaginación hacia los escenarios más sombríos. Piensen en la presión que esto pudo generar en Demet. Si no puede confiar en que sus secretos están a salvo, ¿en quién puede confiar? La paranoia, esa compañera indeseada de la desconfianza, seguramente se instaló en su mente. Cada sombra, cada sonido, cada mirada podría ser interpretada como una amenaza. Y saber que Khan está al tanto, añade otra capa de complejidad. ¿Se trata de una alianza forzada contra un enemigo común, o podría Khan ser, en última instancia, parte del problema? La historia nos dice que la carta lo dejó en shock. Shock. Una palabra fuerte. No es sorpresa, no es inquietud, es shock. Eso significa que la información era lo suficientemente impactante como para desequilibrar su mundo, para cuestionar lo que creía cierto. Es la sensación de haber sido golpeado por algo inesperado, algo que te deja sin aliento, sin saber cómo reaccionar. Y luego la comunicación con Khan. El aviso. ¿Fue Demet quien le contó a Khan, o Khan se enteró por otros medios? Si Demet se lo contó, podemos inferir un nivel de confianza, una necesidad de compartir la carga. Si Khan se enteró de otra forma, la dinámica cambia radicalmente. Podría indicar que la información se está propagando, que el remitente de la carta está jugando sus cartas de forma estratégica. La narrativa que envuelve a Demet y esta carta anónima es fascinante precisamente por su ambigüedad y por el potencial de desarrollo que tiene. Cada pregunta que nos hacemos abre la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos giros argumentales. ¿Qué pasó después de que Demet y Khan se enteraran? ¿Tomaron alguna medida? ¿Intentaron rastrear al autor de la carta? ¿O decidieron, por el contrario, permanecer en silencio, observando desde las sombras? La elección de no firmar la carta, de ser anónimo, es un acto de cobardía para algunos, pero para otros, es una táctica inteligente. Permite que el miedo haga su trabajo sin exponerse a represalias. El miedo a lo desconocido, a lo que no se puede ver ni confrontar, es un arma poderosa. Y en este caso parece que fue utilizada con gran efectividad. Piensen en las posibles consecuencias a largo plazo. Una carta anónima, por más impactante que sea, puede ser una advertencia que impulse a la acción, o puede ser una bala de plata que paralice a su víctima. El hecho de que Demet cayera en shock sugiere que fue más lo segundo. La incapacidad de reaccionar, de pensar con claridad, de tomar decisiones. ¿Y Khan, cómo navega en esta tormenta? ¿Es un consejero sabio, un ejecutor implacable, o simplemente un observador más en este ajedrez de intrigas? La forma en que él maneja la información y la reacción de Demet es tan importante como la carta misma. Podría ser el que ofrezca una salida, o el que profundice el abismo. La belleza de estas historias es que nos invitan a la especulación, a la imaginación activa. Cada uno de nosotros, al escuchar esta premisa, construye su propia versión de lo que pudo haber sucedido. Y es precisamente esa capacidad de resonar con nuestras propias experiencias y miedos lo que hace que estos relatos sean tan cautivadores. En el fondo, esta historia nos habla de la vulnerabilidad inherente a la condición humana. No importa cuán fuertes parezcamos, cuán protegidos nos sintamos, siempre hay puntos débiles, secretos guardados, que pueden ser expuestos en cualquier momento.
Y la carta anónima, ese mensajero silencioso y amenazante, es el recordatorio perfecto de esa fragilidad. Lo que hace que esta historia sea particularmente intrigante es la combinación de un personaje, Demet, que uno esperaría que fuera resiliente, y una herramienta tan sutil pero devastadora como una carta anónima. El contraste entre la fortaleza aparente y la vulnerabilidad revelada es lo que genera el verdadero impacto. Y la participación de Khan añade esa variable. ¿E de incertidumbre aliado o adversario? Hemos explorado la profunda conmoción que una simple carta anónima puede generar, y cómo la información puede ser un arma de doble filo. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de nuestros secretos y la incertidumbre que rodea a quienes los conocen. Y hemos vislumbrado la complejidad de la relación entre Demet y Khan ante este evento que los ha sacudido hasta la médula. La anonimidad de la amenaza, el shock de Demet y la intervención de Khan son los pilares de esta intrigante historia. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con el misterio de hoy. Espero que esta narración les haya mantenido enganchados y les haya hecho pensar en las infinitas posibilidades que se esconden tras las sombras. ¿Qué creen ustedes que contenía esa carta? ¿Cómo creen que reaccionaron Demet y Khan? Me encantaría leer sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios aquí abajo. No sean tímidos. Si disfrutaron de este viaje al lado más oscuro de la realidad, si esta historia les provocó un escalofrío o les dejó pensando, les pido de corazón que nos regalen un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de este calibre. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de exploradores de lo insólito. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape nada. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en estas historias. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio que los dejará sin aliento. Hasta entonces, manténganse curiosos y sobre todo, manténganse a salvo. ¡Chao!